buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos en este sábado entrar a sus hogares. Y hoy, esta semana, pensábamos que íbamos a platicar de otras cosas mucho más tranquilas, pero ha sido una semana de veras de consecuencias para el país muy, pero muy lamentables. Yo quisiera presentar a la mesa que siempre me acompaña. Pepe, ¿cómo estás? Bien, Luis, buenas noches. Roberto. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, ingeniero. Bueno, ahorita las sueltas. Carmen. Ingeniero, buenas noches. Pues adelante, Pepe, platícanos algo de lo que aconteció esta semana, que la verdad es que si analizamos a fondo y no le ponemos velos a las cosas y les ponemos puntos a las is, pues yo creo que vamos a tener un análisis bastante profundo, porque la verdad es lamentable que suceda en este país todas las cosas que han pasado. Y Luis, permíteme apuntar que este no es un asunto de partidos políticos, sino un asunto de la calidad con la que se imparte justicia en México. Hemos visto cómo a lo largo de los últimos 2 o 3 años, con particular énfasis, se ha judicializado la política. ¿A qué me refiero con judicializar la política? Cada vez que hay un ciclo electoral abierto, las instituciones de procuración de la justicia y seguridad pública actúan para determinar o influir en el resultado de una contienda electoral. Lo vimos en el caso de Quintana Roo, lo hemos visto en Aguascalientes, lo hemos visto en esta misma jornada electoral o proceso electoral, con la detención de Jorge Hank, con la detención de Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas. Yo creo que este tiene que ser un análisis casuístico, es decir, no se puede medir con el mismo rasero a Pablo Salazar que a Jorge Hank o a Martín Orozco en Aguascalientes. Primero déjenme tocar el tema de Hank Ron, porque creo que es el de mayor estridencia, aunque no el de mayores consecuencias tal vez regionales como el de Pablo Salazar. ¿Cuál sería el denominador común, Pepe, de todo esto que mencionaste? El común denominador, Luis, y lo tiene abajo cada uno de los temas, es el proceso electoral. Es decir, regreso al tema del hijo descarriado del profesor Carlos Hank González. Porque hay uno bueno, ¿eh? Sí, así es, o al menos menos malo. Y no, bueno. Jorge Hank ha visto pasar la vida haciendo tropelías, aunque no todas las tropelías son delito. Yo no entiendo cómo hace una década y media o hace 5 años no hubo una investigación seria en contra de Jorge Hank, y sí, a unos días del proceso electoral en el Estado de México, con un apellido, Hank, que lo es y lo dice todo en tierras mexiquenses por la vinculación con el Grupo Atlacomulco, y uno de sus próceres, por así decirlo, entre comillas, el profesor Hank González. Jorge Hank es detenido en supuesta flagrancia por el ejército mexicano. Y esto me lleva a apuntar un riesgo gravísimo sobre el uso político de las instituciones. Ya no estamos hablando, Luis, del uso faccioso del Ministerio Público de la Federación, como ocurrió en otros casos. Sí, ocurrió en el caso de Guadalajara, ocurrió en Michoacán. Aquí estamos hablando del ejército mexicano. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas en este país, ustedes lo saben mejor que yo, es el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República. El vocero de seguridad, Alejandro Poiré, ha dicho que el presidente Felipe Calderón desconocía de este operativo, que iban por armas, que hubo un pitazo, permítaseme la expresión, y llegaron a una casa, la catearon, encontraron a Jorge Hank y se acabó. A mí me parece grave por 2 razones. Si sabe, porque el ejército está ya no solo haciendo tareas de policía, sino de policía política. Y segunda, porque si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en este país estaba desinformado de un caso con altísimo impacto político, como es la detención del exalcalde de Tijuana, ex candidato a gobernador e hijo de Carlos Hank González, me parece que hay una debilidad estructural que debería ser atendida. El fondo del asunto es que de aquí al 2012 me parece que hay muchos nubarrones, hay un negro panorama en cuanto a la estrategia que utilizará el gobierno federal para hacerse competitivo, para hacer competitivo a su partido, al PAN, en las elecciones presidenciales, así de simple. Ojo, el personaje, Hank, a mí me parece indefendible. Tan indefendible
como el operativo que hoy lo tiene en la cárcel. Yo creo que... ¿Pero cuál va a ser el final? Tenemos que distinguir que la ley debe ser pareja para todos. Y creo que hay elementos para pensar que con las razones que hoy Jorge Hank está en la cárcel, podrían estar otros distinguidos militantes del partido en el gobierno federal. El caso del alcalde de San Pedro Garza en Nuevo León, o el propio gobernador de Morelos, que no tiene pocas imputaciones y no son de gravedad menor. Entonces, a mi juicio, el personaje en lo particular de Jorge Hank, sí, es indefendible. Me parece que es un personaje estridente y que ha logrado ser lo suficientemente folclórico para que hoy cualquiera que intente meter las manos al fuego por él asuma un costo político importante. De ahí a que nosotros legitimemos este tipo de acciones irregulares por parte del ejército, actuando como policía judicial, me parece que hay un tramo y hay una brecha lo suficientemente grande como para llamar la atención de lo que puede pasar de aquí a julio del 2012. A ver, Roberto, tu opinión, porque la verdad es que Jorge Hank no significa Estado de México. Jorge Hank no significa Peña Nieto. Jorge Hank no significa muchas cosas dentro del PRI. Sin embargo, tampoco podemos desligarnos de si le va o no a afectar. Yo en lo personal, estar viendo los resultados, no afectó en nada la detención de Hank sobre Rubiel, sobre los porcentajes de Rubiel. Creo que hay otras cosas más que le afectaron ahí, como las mejillas, ¿no? Pero las chapitas. Las chapitas, pero no este asunto. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sientes? ¿Qué? Al final de cuentas, bueno, considero y comparto mucho la opinión que nos da José Luis, en el sentido que creo que es muy delicado tratar de dirimir los conflictos políticos a partir de las instancias jurisdiccionales. Creo que para nadie es conveniente que se realice esto. Lo que sí es claro es que se tratan de confrontaciones políticas, que se tratan de dirimir en escenarios como las procuradurías, o se trata de dirimir estos conflictos en un matiz judicial, al final de cuentas. Lo más importante de todo eso, creo que no es que estemos criticando nosotros cómo se están encaminando las investigaciones o los indagatorios o cómo se realiza el proceso, sino nos preocupa mucho posiblemente la opacidad con la que se está conduciendo las instancias jurisdiccionales para tratar de proceder a hacer este tipo de detenciones. El caso de Jorge Hank, creo que lo ha referido perfectamente José Luis, en el sentido de que creo que nadie metería las manos por Jorge Hank. Creo que no es la única ocasión que Jorge Hank ha estado involucrado en situaciones de estas delicadas y con problemas judiciales. Yo me acordaba hace 10, 15 años, ahorita en la mesa, una vez comiendo con la familia, había un programa que se llamaba Ensalada de Locos, ensalada de lechuga. Que es más o menos como la política actual. En la política, y ese programa hace unos años hablaba de Jorge Hank cuando venía de Estados Unidos y traía por ahí pieles de ocelote, y que al final de cuentas, entonces, joyas y todo esto que venía de contrabando. Entonces, no es la única ocasión en la que Jorge Hank se ha visto inmiscuido en estos problemas. Lo que sí nos deja claro es que, ¿por qué actuar de esta manera? ¿Por qué el ejército? ¿Por qué al no existir una orden de cateo? ¿Por qué esa falta de opacidad en las instancias para poder en determinado momento sanear esta situación, limpiarla, hacerla más transparente y que estas decisiones, al final de cuentas, no nos vayamos a derivarlo, que esto es un conflicto de índole político y que al rato tenga matices o intereses del propio proceso federal electoral de rumbo a la sucesión presidencial del 2012? Pero ¿no sienten ustedes que los políticos, y en este caso yo voy a entrar a defensa de la política, no es nada más las declaraciones que vemos que se están haciendo y los pormenores que nos están queriendo dejar ver de esto que sucedió? Yo creo que la política está muy por encima de todas estas cosas. Son las gentes las que no saben qué sucedería en el caso de Hank, de Jorge, y qué sucedería del nefasto exgobernador de Chiapas si no estuviera tan avanzado el rating que tiene Peña Nieto. O sea, un candidato que ya está rebasando cualquier pronóstico. ¿Sucedería lo mismo? Aquí, bueno, hay que entender algo. En función de cómo han actuado actualmente para tratar de dirimir esta situación, lo más complicado es que veamos en un futuro
que esto se convierta en noticia de todos los días, que el gobierno federal esté actuando en contra de los gobernadores o de distinguidas figuras políticas que al final de cuentas vengan a desprestigiar a su oponente o a su adversario político, que eso es lo más preocupante. Pero también había eventos que iban a salir a la luz pública y que se opacaron con estas detenciones. Es decir, ahí está la clave. También podemos estudiar esto desde el punto de vista mediático, por supuesto. Es decir, en ese momento destaparon a la candidata del PAN en Michoacán. Así es, la hermana. Y llevaba riesgo de que los comentarios fueran negativos. Y la verdad es que se borró con la detención de Jorge. Y había otras series de cosas que podrían haber ocasionado mediáticamente fuertes repercusiones en la opinión pública y que se borraron con esas dos. La detención de Jorge Hank se da un 4 de junio. Mediáticamente es el fin de semana de los 2 años del segundo aniversario de la peor tragedia que ha vivido este país en los últimos... Así es. Yo me atrevería a pensar en las últimas décadas, tal vez después del 85, que es el tema de la guardería ABC. Un tema en el que el gobierno federal ha estado como nunca preocupado por cerrarlo en lo mediático y proteger a nombres de todos colores, niveles. Ahí está el tema de Juan Molinar, está el tema de Eduardo Burs, está el tema de Carla Rochín, en fin. El tema de guardería ABC sin duda es una piedra en el zapato de esta administración, y con la detención de Hank se le bajó el volumen. Pero no solo, ese día también arrancó la caravana de Javier Cecilia Juárez, y ese mismo día, ese domingo, estaba en la plaza pública Andrés Manuel López Obrador. Vamos, son varios elementos. Con 1 millón de personas. Con 1 millón, Luis, llenando el Zócalo, para pensar que esta es tierra de coincidencias. México no es tierra de coincidencias, y mucho menos en proceso electoral abierto, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos con más del tema. Recuerda, estamos en Visto Bueno TV, nuestro correo electrónico vistobuenotv@gmail.com. Regresamos con más.